Ya vimos la importancia de las variables dentro de la programación. Vimos algunos ejemplos de uso de estas. Ahora veremos por qué es importante colocar o asignar un buen nombre a las variables. Como programadores es común que nos sigamos por ciertos estándares y recomendaciones para asignar un nombre adecuado a las variables. Esto es útil tanto para la documentación y posterior revisión del código como para el desarrollo de dicho código. En Python y en muchos otros lenguajes se siguen las siguientes recomendaciones a la hora de asignar el nombre a la variable. Primero, el nombre no puede empezar por un número. También tenemos que no se permite el uso de guiones. Además de esto, es posible que estas definiciones den algunos errores, como el syntax error, por ejemplo. Tampoco es permitido el uso de espacios a la hora de nombrar la variable. Es importante, Python diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas. Así que, como veremos ahorita en los ejemplos, es importante a la hora de definir las variables, asignarles el nombre, escribir el nombre de esas variables, de esos identificadores, jugar con las mayúsculas y las minúsculas, según cada técnica mnemotécnica que utilice el programador. Además de esto, Python tiene una guía, la cual pueden consultar, que es la guía PEP 8, que nos permite realizar código de forma más elegante y estilizado. Bien, veamos el código. Aquí son ejemplos de válidos para nombrar las variables. Nosotros podemos nombrar nuestra variable, ¿cierto? Iniciando con un guión bajo. Recuerden, acá dijimos guión medio. Los guiones medios no están permitidos. Mientras tanto, un guión bajo sí está permitido. Iniciarlo con un guión bajo y luego el nombre de nuestra variable y luego asignarle, recuerden esto, así que creamos la variable en Python con el signo de asignación, el operador de asignación igual y el valor que queramos asignar. También podemos utilizar como separador de la variable. Pronto tenemos el nombre de una variable muy largo, ¿cierto? Y como por ejemplo, edad de Juan, en vez de colocar espacios, podemos separar cada uno de los del nombre de la variable por guiones bajos. Es importante no usar espacios a la hora de definir variables. Si queremos asignarles números, estos números no pueden ir al inicio del nombre. Estos números deben ir al final del nombre. Y como vemos, nosotros aquí hemos definido dos variables que literalmente se leen como variables. Pero hay una diferencia en que la última B, la B está escrita en minúscula en un ejemplo y en mayúscula en otro ejemplo. Aunque todas estas variables se lean como variables, cada una es un objeto diferente. Cada una es un espacio en memoria diferente. En el otro lado tenemos casos no válidos para nombrar variables. Miren este primero. Inicia con un número, lo cual no está permitido. Si nosotros ejecutamos, vamos a obtener un syntax error, un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque Python no nos permite sintácticamente en su sintaxis recomendada, no nos permite utilizar esta, esta secuencia para nombrar una variable. El intérprete de Python no va a entender lo que nosotros estamos colocando aquí. De igual forma, utilizar el signo del guión, el cual en Python es interpretado como menos, tampoco es válido para nombrar nuestras variables. También vamos a obtener un syntax error. Asimismo, intentar definir variables y que el nombre de la variable tenga espacio, también nos va a ocurrir un syntax error. Y por otro, algo bastante importante a la hora de definir variables es no utilizar las palabras reservadas de Python. Python, como todo lenguaje de programación, tiene palabras reservadas, los cuales nos permiten interactuar de forma más fácil con el programa, con el intérprete. Si queremos ver la lista
de estas palabras reservadas podemos ejecutar la siguiente línea de código. Aquí vamos a ver todas las palabras reservadas pertenecientes a Python en esta versión de Python. Como vemos, aquí está false, none, true. Es bastante común que estudiantes, que personas que están iniciando realicen esta sentencia. La sentencia de asignación. Esto es incorrecto. Poner print igual a 3. Esto es incorrecto. O sea, va a funcionar, claro, pero luego, si queremos utilizar la función print, que es una palabra reservada, ya no nos va a servir la función print, porque si queremos hacer, por ejemplo, print 5 más 2, vamos a obtener un error, en este caso un type error. ¿Por qué? Porque le hemos cambiado el valor a la función print. Por eso es importante no utilizar las palabras reservadas de Python para definir variables. Veamos ahora algunos ejemplos de casos reales para a la hora de nombrar variables. Imagínense que están creando un programa de conversión de kilogramos a gramos. De kilogramos a gramos. En una gramera quieren saber cada unidad de ciertos materiales. Por ejemplo, granos de arroz. Están en una finca, quieren saber los granos de cierta semilla, etcétera, y quieren saber el equivalente de los pesos en kilogramos a su equivalente en gramos. Entonces, nosotros al crear nuestro programa vamos a definir una variable que pida el peso en kilos. Así nosotros podemos definir la variable de esta forma. También vamos a definir una tasa de conversión, ¿cierto? Que vendría siendo la tasa de equivalencia de kilogramos a kilo. En este caso podemos decir aquí que es 1000, ¿cierto? Acá el peso en kilos va a ser int o float. Ingresamos por input y ingrese el peso o la masa en kilogramos. Y aquí vamos a obtener el peso en gramos, ¿cierto? Así, para definir la variable que va a guardar el valor del peso en kilos equivalente en gramos, podemos definirla con este nombre. Miren que no es un nombre bastante largo a la hora de definir la variable, pero no está separado por espacios, sino por guiones bajos. Ahora otro programa donde queramos calcular el promedio de dos edades. Entonces tenemos dos personas diferentes. Entonces queremos calcular el promedio de las edades de esas dos personas. Podemos crear una variable que guarde la edad de la primera persona. Entonces, para diferenciar entre la edad 1 y la edad 2, nosotros ponemos el 1 al final. Identificamos 1 para la edad 1 y 2 para la edad 2. No recuerden no utilizarlo al principio, sino al final o en el medio. Y de igual forma, también podríamos utilizar esta estructura para nombrar la variable que guarde el nombre. Nombre-1, nombre-2. Estos son casos válidos para asignar el nombre a nuestras variables a la hora de programar. Listo. Esto sería todo. Cómo nombrar variables en Python.